Mami, dañe la radio, apague la tele, no me molesten que hoy pierde la CL. Mentiras. Hoy ganó la CL, le ganó a Bolivia, nadie se lo esperaba. Mentiras, se sabía. En los videos anteriores lo veníamos remarcando, lo veníamos recalcando que la selección le iba a ganar, que iba a clasificar fácilmente al Mundial porque nos tocó definir contra un seleccionado como el boliviano, que es el peor de Sudamérica, es el San Marino sudamericano, que yo puedo conformar la selección de borrachos de la Comuna 5 y la Comuna 6 de la ciudad de Medellín y le hubiésemos ganado a Bolivia, incluso por más goles de los que le ganó la selección. 3-0 ganó hoy la selección. Lo que juega Juanfer, no me explico, para mí es una falta de respeto que Juan Fernando Quintero se siente en la banca de los suplentes a esperar si James Rodríguez tiene un buen día o tiene un mal día, si le dio por jugar bien o le dio por jugar mal. Y no se trata de criticar por criticar a James, pero el momento, el presente futbolístico de Juan Fernando Quintero es muchísimo mejor, superior al momento de James Rodríguez. A pesar de que James hizo gol, hizo un buen partido Arias. Critiqué la convocatoria a Román, Andrés Felipe Román no está para selección. Había que utilizar a Arias, no había otro. La verdad es que estamos en una escasez de laterales, de derechos e izquierdos, una escasez absurda, aunque por izquierda tenemos a Álvaro Angulo, que no lo llamaron, aunque Mojica tampoco es que yo diga que es mal jugador. Mojica cumple en una selección, en un seleccionado como Colombia cumple. Y bueno, yo creo que principalmente lateral derecho, si no es Muñoz, entonces ¿quién? ¿Quién hay ahí por esa banda derecha? No sé, está compleja la situación con esos laterales derechos, pero bueno, el puesto lo ocupó Arias y la verdad que hizo un buen partido, pero yo te soy sincero, ante Bolivia yo juego de lateral, juego recochas en sintética, en cancha completa, es decir, en fútbol 8, en fútbol 7, en cancha completa, en cancha de microfútbol, y yo juego contra Bolivia y donde a mí me llamen, donde a mí Néstor Lorenzo me llame y me diga que me va a convocar a la selección Colombia únicamente para el partido contra Bolivia, al otro día me está llamando el Milan o me está llamando al menos el Pescara o cualquier equipo, el policía ese de Ucrania donde vino ese Batista que trajeron a Nacional, que bueno, mejor no hablar de él, me hacen un contrato porque estábamos jugando contra Bolivia. Somos unos afortunados de que dependíamos de ganarle al seleccionado boliviano para ir al Mundial. Hoy Colombia se ha clasificado al Mundial. Yo tengo que ser sincero, no es que me emocione mucho, y no es que me emocione porque yo odio a la selección Colombia, porque yo soy 100% hincha de Nacional y solo me importa Atlético Nacional, no. Sino que yo lo digo en los videos anteriores lo dije, que pienso más a futuro, pienso más en cómo va a llegar Colombia a competir a un Mundial, porque en un Mundial no te va a tocar siempre con un equipo como Bolivia, con un nivel de esos. Ojalá llegáramos a una primera ronda a enfrentar a Arabia Saudita, San Marino y a Bolivia, pero no va a ser así. En el Mundial nos puede tocar otras selecciones y a esas son las que hay que ganarles, contra esas son las que hay que competir. Y entonces no vamos a decir, es que con Arias, porque jugó muy bien contra Bolivia, va a ir a jugar muy bien contra Alemania. Si no, estaría todavía en Europa compitiendo al más alto nivel. Por eso critiqué la convocatoria, me parece que es una convocatoria desequilibrada, es una convocatoria donde hay jugadores buenos, obviamente, y donde hay jugadores que ya no están para integrar el seleccionado colombiano. Esos jugadores que ya no están para integrar ese seleccionado colombiano en Bolivia serían titulares indiscutidos. Nadie protestaría porque llamen a un Jerry Mina, bueno, a los que ya hemos mencionado, en Bolivia, obviamente, porque ellos no tienen más de dónde agarrar, pero Colombia tiene jugadores buenos. En Colombia hay de dónde elegir. Obviamente, no vamos a sacar dos seleccionados diferentes que pueden competir al máximo nivel, como la selección argentina o como la selección de Brasil, como, no sé, Alemania, Inglaterra, pero tenemos opciones. El fútbol de Colombia es picante, el fútbol de Colombia es de jugadores habilidosos, de riqueza técnica, y ya estamos aprendiendo a mejorar en la parte física, a mejorar en la parte táctica, en la parte disciplinaria, aunque obviamente seguimos pendientes, falta mucho camino por recorrer, falta mucho por corregir en ese aspecto. En Argentina tienen una teoría que dicen que el jugador colombiano juega sin contexto, y sí, el jugador colombiano en un partido te saca un remate desde la mierda y lo pone al ángulo y es gol, o te saca una gambeta en la que deja a dos rivales en el piso y una genialidad que nadie espera, o se hace expulsar tontamente, o pierde la marca, Castaño pierde la marca, bueno, o comete un error tonto y se va todo al carajo. Hoy estamos en el Mundial,
tenemos que mentalizarnos, hace rato teníamos que mentalizarnos en conformar un equipo para competir al máximo nivel, y los jugadores los tenemos, los insumos los tenemos, la Federación Colombiana de Fútbol mueve mucho dinero, y los jugadores que convocan generalmente a la Selección Colombia juegan en ligas y en clubes donde reciben un buen dinero, donde deben de justificar ese dinero que reciben con buen rendimiento, y la selección no debe ser la excepción. Pero sabemos que tenemos una selección que históricamente ha sido más bien rosquera y bueno, todo el cuento ya sabemos. Pero creo que estamos en un momento clave para dar el salto de calidad, para corregir esos vicios, para corregir esos errores, para dejar de autosabotearnos y empezar a pensar en grande, porque es el momento clave, es el momento clave. Siempre he dicho, el jugador más importante de esta selección es Luis Díaz. Tenemos un jugador de ese calibre como Lucho. De verdad que incluso en una selección como Argentina, que es la mejor del mundo, quisieran tener a un Luis Díaz en su plantilla. Tenemos un John Arias, hay jugadores muy buenos. Tenemos un Richard Ríos, que para mí es un prospecto de volante de élite. En este momento ya llegó al Benfica, ya llegó a Europa. Y si es un jugador que mantiene la disciplina, si es un jugador que se mentaliza, que se enfoca, que trabaja de la manera que se debe de trabajar, va a llegar a cualquier equipo grande de Europa. Entonces el partido de hoy es más una reflexión que un análisis deportivo, que un análisis de fútbol. Aquí no nos vamos a poner a hablar de basculaciones, de tercio medio defensivo, tercio medio ofensivo, de cómo jugaron los extremos, cómo recortaron hacia adentro, cómo el volante salió como pivot, como falso 9, no, nada de eso. Hoy era un partido para ganarlo, simplemente para ganarlo. Por momentos se veía estancada un poco la selección, pero llegó la dinámica, llegó el buen juego y llegó la asociación de los jugadores con Juan Fernando Quintero. E incluso esta selección puede jugar sin Juanfer. Me parece que hoy James es el que debería estar sentado en el banco de suplentes esperando a que le den algunos minutos de juego, y el titular debe ser Juanfer o el titular debe ser otro. Para mí faltó en esta convocatoria un Kevin Serna, por ejemplo, que juega en Fluminense, juega en una de las ligas más competitivas del mundo, sin ser una liga europea, como lo es el Brasileirao, y ese jugador, en mi opinión, debió de haber tenido su cupo en la Selección Colombia. ¿Y por qué no jugar con un Kevin Serna, un Arias, un John Arias en el medio? John Arias es un crack para mí, hasta el momento me lo ha demostrado, y ojalá se le valorara como se le valora a otros que no hacen el sacrificio que hace ese jugador. Es polifuncional, él puede jugar como volante por derecha, como volante lateral, es decir, un volante que juega a ese costado de la derecha pero más retrasado, puede jugar como extremo, una posición más ofensiva, puede jugar como volante ofensivo, como media punta. Es un jugador que te recorre toda la cancha. Ese jugador en esos recorridos que hace por toda la cancha me recuerda a Kanté. Kanté, recuerdo que lo veías en la zona de volante, eso que él era un volante defensivo, lo veías ahí en la primera línea de volantes, luego lo veías por allá en un costado, lo veías hasta enviando centros en zona de rebotes, cazando un rebote, y así es John Arias. En el Mundial de Clubes, el equipo que yo seguí en el Mundial de Clubes fue a Fluminense. Yo fui hincha de Fluminense en ese Mundial de Clubes y quería que Flu ganara ese Mundial. Obviamente era muy difícil, pero fue un equipo que supo competir y que una de sus principales armas era John Arias. Como jugaba John Arias. John Arias le juega a cualquiera. John Arias no se te arruga jugando contra cualquier equipo, contra cualquier jugador. Si lo tiene que marcar, lo marca. Si lo tiene que gambetear, lo gambetea. Es un gran jugador. Y nuestra máxima estrella, Lucho Díaz, ese es el principal jugador, pero no quiere decir que tengamos que conformar un equipo para que juegue alrededor de John Arias o en pro de John Arias y en pro de Lucho Díaz. Es que es un equipo. Son 10 jugadores en el campo y un arquero. Tienen que jugar como conjunto, no jugar para determinados jugadores, para hacer lucir y para hacer brillar a unos cuantos o a uno solo. Tienen que brillar todos. Y esos son los grandes equipos en los que brillan todos. Ese es el equipo de Luis Enrique, el PSG que ganó la Champions. Ese fue el Manchester City de Guardiola que ganó la Champions, el Barcelona de Guardiola que ganó la Champions. Ese tipo de equipos en los que brillan todos, en los que todos cumplen sus funciones. Colombia se puede convertir en un equipo así. Hay que trabajar mucho. Y más allá de trabajar mucho, disponer correctamente los elementos con los que contamos. Hoy le ganamos a Bolivia, fácil. A Bolivia le gana cualquiera. En Bolivia vos vas afuera del estadio de La Paz, o del estadio del Real Potosí, del Oriente Petrolero, le pegas una patada a una lata que está en el piso y te hacen un contrato con el Bolívar o con el de Strongest como jugador profesional, como futbolista profesional. Pregúntele a Chico da Costa. Entonces, quiero ser muy enfático en eso. Era un partido ganado, ganable, pues un partido más ganable no puede existir.
y se sabía que lo íbamos a superar porque Colombia es muchísimo más que Bolivia, es muy superior a Bolivia, más que 3 goles. Si a Colombia le hubiese dado la gana, le metía 6 a Bolivia. Si a Lorenzo le hubiese dado la gana, le metía 8 a Bolivia. Tenemos con qué, tenemos jugadores muy buenos. Entró Dairo Moreno, una ovación de todo el estadio. Me alegra mucho ver cómo adoran a Dairo Moreno. Dairo yo lo disfruté en el Verde. Una de las rabias más grandes que me sacó a mi Atlético Nacional fue cuando Dairo tuvo un conflicto con Lucumí, con Jason Lucumí, y días después sacan a Dairo de Atlético Nacional y dejan a Lucumí. Es increíble. Lo que rendía Dairo Nacional, lo que lo quería la gente, es un tipo que se hace querer. Yo no lo conozco personalmente, obviamente, ni me interesa, pero vos lo observas a Dairo en sus comportamientos y es un tipo como vos o como yo, tipo sencillo, es un tipo que le gusta el fútbol. Hay futbolistas, hay muchos futbolistas en estas nuevas generaciones que no les gusta el fútbol, que lo toman como un trabajo simplemente. Dairo lo toma como una pasión, como a nosotros que nos gusta ver el fútbol, que desde pequeñitos respiramos fútbol, pero no nacimos con ese talento con el que él nació, porque es un jugador talentoso, es un jugador que siempre ha rendido, que siempre ha hecho goles, el futbolista que más goles ha marcado en la historia del fútbol colombiano. En este momento es el goleador de la Copa Sudamericana, y mira qué edad tiene, anda, mira qué edad tiene Dairo, es un crack. Esos jugadores hay que aprovecharlos, independiente de la edad que tengan, es el momento que están pasando. Y yo prefiero a Dairo que a Córdoba, prefiero a Dairo que a Durán, que al que sea en esa delantera. Para mí él debería ser el titular de esa selección. Pero bueno, hoy le dieron unos minutos, esperemos que contra Venezuela le den más minutos. Y el Metropolitano lo ovacionó a Dairo Moreno, un periodista boliviano que estaba diciendo que Colombia iba a jugar con Aladín, el genio de la botella, con 40 años. Hágame el favor, quisieran tener en Bolivia a ese mago de la botella, porque les quiero recordar, ellos jugaban con Marcelo Moreno Martins, que es un brasileño nacionalizado boliviano, y también lo tuvieron ahí muchísimos años, hasta que fue muy veterano y que también era muy buen jugador. Entonces no sé cómo critican y cómo se comparan con Colombia. Bolivia no se puede comparar con Colombia, pero el espectador, el aficionado, el fanático es así de atrevido. Nosotros también pecamos de atrevidos, a veces nos comparamos con Brasil, con Argentina, con Uruguay. Nosotros no estamos todavía a ese nivel, estamos en camino a acercarnos un poquito a esos seleccionados, a crecer. Esta selección merece un título hace rato, y esta selección no tiene un título porque han faltado esos líderes, esos directores técnicos, esos directivos que pongan un poco más de orden, que sean más coherentes y que estén pendientes de esos pequeños detalles que definen los torneos. Un torneo se pierde en un pequeñísimo detalle, como hacer un mal cambio, de meter a Castaño en un mal momento, a que le ganen la espalda en el medio campo, como nos pasó en la final de la Copa América contra Argentina. Pero bueno, hace mucho no llegábamos a una final de la Copa América. Significa que se están haciendo las cosas medianamente bien. Lo que no podemos es conformarnos con ese medianamente. Lo que no podemos es sacar el carro de bomberos hoy porque le ganamos a Bolivia, porque clasificamos a un mundial en el que en la eliminatoria sudamericana clasificaban prácticamente 7. No podemos volver a sacar un temita, una cancioncita como el de Viva Colombia, Viva Falcao, como el de Mami dañe la radio, apague la tele. Nada de eso. Seamos serios, tomémonos esto en serio. Desde el comienzo sabíamos que íbamos a ir al mundial. Por supuesto, da alegría. Es un suceso que nos da felicidad a nosotros los colombianos el ver que ya se materializó ese objetivo de clasificar al mundial. Pero el objetivo no puede ser simplemente clasificar, cuando de 10 clasifican 7. Entonces ahora no vayamos a hacer el show que siempre hacemos, el gracias guerreros, el camión de bomberos, el desfile, el ir la multitud a recibirlos como si hubiesen ganado un título. No, llevémoslo como un proceso, como se debe de llevar, como un proceso de crecimiento. Y el técnico también lo debe asumir así, como un proceso de crecimiento, y debe ser muy cuidadoso con la convocatoria que hace, porque hasta este momento la convocatoria ha fallado, ha tenido falencias, ha tenido errores del técnico. Hasta este momento donde ya están casi que definidos todos los clasificados. Si queremos, eso sí, pues todo esto sí queremos lograr, tener una selección como la selección argentina, que hoy le metió 3 a Venezuela, que hoy despidieron a un tipo que fue uno de los mejores jugadores de la historia, como Lionel Messi. Lo despidieron, decía él, que era su último partido en las eliminatorias, y que ya ganó Champions y que ya ganó título, la Copa Mundial, que ya lo ganó todo, lo que le dio la gana. Y hoy lo estaban despidiendo, una selección campeona del mundo, una selección que tuvo que hacer un proceso muy largo, y que en ese proceso tuvo que sacrificar ídolos, tuvo que cortar cabezas de jugadores muy destacados, porque Argentina tuvo que prescindir de Carlos Tevez, del Kun Agüero, de Higuaín, de jugadores con un nombre
que pesa mucho, un nombre en mayúsculas, pero que ya era momento de que dieran el paso al costado. Y lo mismo pasa con la selección Colombia. Si seguimos esos pasos, de verdad que podemos llegar a ser muy competitivos, podemos llegar a ser una selección demasiado seria, pero estamos en ese proceso y todavía nos falta, siempre insisto con el tema de dejar muchos vicios, de dejar de desatar esos amarres que tenemos con el pasado y de dejar de consentir tanto ciertos jugadores que simplemente ya cumplieron su ciclo. Entonces, más que un análisis de fútbol, más que un análisis deportivo, este partido merecía más una reflexión. El próximo partido es contra Venezuela. Qué bueno sería que Lorenzo conformara ese 11 ideal de la selección Colombia ante Venezuela, que Venezuela se va a jugar la clasificación en ese partido, y ahí podemos ver de qué estamos hechos realmente, lo que tenemos, pero hay que disponer los elementos correctos, hay que poner a los jugadores que son, hay que hacer un 11 con el que no sea para ganarle a Venezuela, sino que sea para ganarle a Venezuela o para disputarle a Brasil o para disputarle a Argentina o para disputarle a Alemania o a Francia, porque ya vamos a ir a jugar un mundial. Ojalá Lorenzo pensara de esa manera y lo materializara de esa manera. Entonces, muchas gracias a ustedes, Círculo Futbolero, por haber acompañado esta reflexión de lo que era una segurísima clasificación de la selección Colombia. Yo en ningún momento lo dudé, en los videos anteriores siempre lo manifesté, esto va a ser un partido de trámite, más fácil no la podíamos tener, y bueno, a pensar ahora en el mundial, a pensar ahora en la competencia difícil, en lo que Colombia debe marcar diferencia. Entonces, un abrazo enorme, todo el aguante para ustedes, todo el aguante para la banda, las mejores, la rebuena, y nos veremos en una próxima emisión del Círculo Futbolero. Muchas gracias.